Hola, vamos a hacer un armado de bolsa y voy a explicar por qué elegí cada pieza, cómo estoy integrando este molde 3D que imprimí con la ayuda de un amigo y el objetivo más o menos de este rig y por qué lo estoy usando como lo estoy usando. Que tenemos piezas F6, que es el motor principal, Deity, Theos, 3 juegos, 2 Sennheisers G3, un timecode, Deity también, el distribuidor de corriente y el distribuidor de antenas Deity también, batería Deity, antenas, cables, más cables de audio, cables de corriente, la bolsa, Orca OR27. Principalmente lo que quería es que fuera pues bastante ligero, pequeño, ordenado. El objetivo del molde también es que tape como todos los cables que siempre quedan por ahí. O sea, vean el montón de cables que se ocupa para un rig literalmente de 6 canales y 2 envíos. Es un rig bastante pequeño y se ocupan demasiados cables que se vuelve como un chop suey. Y por estética me gusta que no se vea ese chop suey. Voy a armar primero todo en el molde, que es más fácil, y luego meto en la bolsa todo. Así que esto lo puedo desaparecer en este momento. F6 estaba entre una MixPre 6, pero solo tenía 4 XLRs y los otros 2 eran por 3.5. Y luego estaba como la MixPre 10 o la F8, que tienen 8 XLRs, y estaba buscando un intermedio porque me pareció como el sweet spot entre la cantidad de canales y micrófonos que usualmente uso. Digamos, aquí puedo tener hasta 6 solapas o un boom y 5 solapas, pero también queda como bastante ligero para proyectos que solo ocupe un boom y una solapa, o un boom y 2 solapas. Me pasaba con la MixPre 10 que me sobraban de las 10 entradas que trae, 8 entradas y solo usaba 2. Y la bolsa, se ocupa una bolsa más grande, todo más pesado y era como innecesario. Entonces la F6 me funcionaba que tuviera 6 XLRs. El distribuidor de antenas, el SRD Mini, y el distribuidor de corriente, el SPD Mini. Estos van a ir acá. Y solo para que vean, esto quedaría así. Es bastante más compacto, cabe en la bolsa directamente así. Y obviamente tengo que cablear todo, que es el trabajo más largo. Aquí vamos. No es la primera vez que armo esta bolsa así, entonces le hice como unos pequeños loops para que no quede tanto sobrando, que quede un poco más ordenado todo. Importante, si tengo que ir poniendo corriente, que en este caso sería este. A esto les estoy usando este adaptador USB-C a USB-C, pero para que en el recibidor quede mucho más bajo perfil, quedaría así. A diferencia de si iría directo, perdí ahí 1 centímetro, 1,5 centímetros. A este, que es el 1, que usualmente uso el boom inalámbrico, pero lo tengo, ese sí no lo conecto directo, porque si ocupo en algún momento usar el boom con cable, puedo desconectarlo acá y conectarlo y queda un poco más fácil de accesar en vez de tener que entrar hasta ahí. Esto lo diseñé con un amigo, hicimos como 7 moldes hasta que nos salió como debía de ser. Y vean que hasta estas ranuritas para que el cable pase, bien. Y el 1, esto es lo que les decía, que este sí me quedaría por acá
porque el uno lo conecto acá. Más fácil de accesar, pum, si ocupo mandar boom directo, que me quede por este lado de la bolsa. Que estos dos SMAs los uso, como tengo 3 recibidores y el distribuidor de antenas es para 4 recibidores duales, me están sobrando 2 espacios abajo, entonces yo los uso, uno para el RTSA, el analizador de espectro en tiempo real, y otro lo uso para conectarlo al celular porque yo uso TX Advance para coordinación de las frecuencias. Estos van a ser el frente de la bolsa. Perfecto. Voy a conectar la corriente de la grabadora que va a ir aquí, que convenientemente está en ángulo recto, ¿verdad? Para que quede bajo perfil. Esta corriente va a ir aquí. Recordar que el distribuidor de antenas se alimenta del distribuidor de corriente, pero por los pogo pins. Esto va a ir al frente de la bolsa y esto también. Este es el cable para el timecode. Este es un cable para audífonos, una extensioncita. Y este es un breakout, ángulo recto. Este es de Rode, este cable, para los 2 envíos. Como aquí sale de un 3.5 estéreo, salgo de este y al L mando para el operador de boom y al R mando la mezcla de cámara. Yo la mezcla de crew, que no es la misma de cámara, de crew en set, la saco directo, ya sea del monitor que haya en crew para set, monitor de imagen, o la saco del foquista, si tengo confianza. Conecto ahí el transmisor y para que ellos tengan playback, porque si salen directo acá no tienen playback. También el monitoreo para clientes, si está en un Video Village o algo, saco ya sea del monitor de cliente directo para que tengan playback, no directamente de mi bolsa. De mi bolsa solo saco a mi asistente y a cámara, que si ya en cámara hay audio, ya en monitor de cliente, de crew, ya va a tener el audio ahí mismo, entonces de ahí me agarro para sacarles monitoreo, pero con playback también. Todo esto va para el frente de la bolsa. Este va a ir acá. Este es el que va para acá. Esto va para el frente de la bolsa. Esto va por el frente de la bolsa. Esto va por el frente de la bolsa. Me queda este. Lo uso para 2 cosas. Lo uso para pasar el material al final del día. No es lo más ideal, pero la SD en esta grabadora está aquí debajo del dummy battery que yo uso para la F6. Sí se puede quitar, sí lo puedo levantar y quitarlo, pero se vuelve un poco incómodo. Entonces para pasar material usualmente entrego, o sea, dejo la bolsa ahí al lado pegada a la computadora mientras se descarga, que usualmente no son más de 5 minutos lo que dura. Este es en ángulo recto también, y también lo uso cuando lo uso en el carrito, que uso la mezcladora, el F-Control de Zoom. Este va a ir aquí y va a salir hacia acá. La corriente para alimentar la batería, ese va a salir de acá. Este es el cable normal para batería inteligente de Deity, pero yo lo modifiqué muy manualmente para que fuera ángulo recto. Lo corté un poquito, le quité una plaquita que tenía adentro y lo hice ángulo recto para que quede más bajo perfil, porque si no pega en la bolsa. Así los dos quedan en ángulo recto, solo que este va para detrás de la bolsa junto con este. Y me faltan este de corriente y esto de las antenas. Lo encontré en eBay. Buki o Bucky, no sé cómo se dice, Buki Duo. No sé de qué lado. Es para darle corriente a través del distribuidor desde un Hirose. Y estos son como también dummy batteries. Este sale al frente. Vean qué montón de cables. Un rig de 6 entradas y 2 salidas con timecode.
Y vean el montón de cables, pero se puede compactar bastante en esta configuración. Y los últimos que me faltan son los de antena, que son en ángulo recto también. Uno va a salir por acá y el otro va a salir por acá. Ahora sí, llegó la hora de poner esto en la bolsa. Tiene su toque, porque vean que tengo que meterlo con todo ese montón de cables. Y armemos esta parte del frente. Entonces primero la corriente. De igual manera lo voy a mandar por acá. Este es el de timecode, lo voy a dejar por aquí de momento. Cerremos aquí y armemos aquí. Este va a ir aquí. A estos hay que hacerles un pequeño huequito acá para que este cable pase. Entonces yo con una cúter corté aquí un poquito para que el cable pase bien. Y este va para acá. Este por acá. El timecode iría por acá. Con este cable el timecode es el único que no recibe corriente de la bolsa, que no recibe corriente del distribuidor. Es el único que tengo que quitar y cargar por aparte. Y puedo guardar todo esto así. Y vamos a montar las antenas. Bueno, el de audífonos va para acá, queda acá para conectar los audífonos, pero el de las antenas, porque las antenas yo les puse velcro, y para hacer más bajo perfil le pegué velcro aquí a la bolsa para no tener que agregarle peso extra y ponerle bracitos. Y lo pongo acá. Y las conecto. Las antenas quedan aquí. Y la batería va aquí. Y acá estaría la bolsa, bien compacta, no se ven los cables. Aquí está todo, las antenas, queda bien. 6 canales de entrada, 2 canales de salida, timecode, distribuidor de corriente, distribuidor de antenas. Aquí vienen los envíos, 2 envíos. Y cables del distribuidor de antenas para el analizador de espectro y el coordinador de frecuencias. Este sería el armado de la bolsa. Cabe destacar que este rig es un setup prosumer, no es de gama alta, es de gama media. Ninguna pieza vale más de $1000. Y yo quería encontrar eso como un punto medio, como un sweet spot, de tener un rig que me permitiera trabajar proyectos pequeños, documentales, de solo 2 canales quizás, donde hay que ir a meterse a locaciones más complicadas, pero también proyectos más robustos, donde tuviera la necesidad de hasta 6 canales y que no tuviera la necesidad de estar desarmando y armando, sino que quedara armado siempre. Es suficientemente ligero como para llevarlo a la montaña con el arnés apropiado, va a estar bien. Quería que todo fuera por XLR grande, no por 3.5, que todo fuera balanceado, que lo pudiera usar para trabajo de carro también, no solo de bolsa, y que fuera compacto y que fuera visualmente limpio. También que pudiera distribuirle energía, corriente a todo desde una sola batería sin necesidad de estar
poniendo baterías AA, quitando baterías AA, etc. Entonces a través de la batería del distribuidor de corriente puedo alimentar la grabadora, los recibidores, los envíos. Es un rig ligero, pequeño, versátil, económico, rentable, ordenado, visualmente limpio, eficiente en consumo de corriente. Con una batería 100% cargada me da más o menos para 8 o 9 horas. Anotaciones importantes: los outputs 7 y 8 o A4 y B4 del distribuidor de antenas los uso para el analizador de espectro en tiempo real y para una aplicación de coordinación de frecuencias, ambos recibiendo desde las mismas antenas, que es lo ideal. El backup del material lo hago directamente por el cable de USB, por eso tiene un adaptador a USB-C, pero sale en USB-A también, cualquiera de las dos, para hacer el backup del material. Pudiera hacer el backup entregando la tarjeta SD, sí, pero tendría que estar quitando el dummy battery de la F6, entonces ese es el workaround con el cablecito. Otra consideración es que los transmisores de audio de referencia a asistente y a cámara, las antenas están pegadas a las antenas receptoras. Eso es una mala práctica. Eso no es recomendable, es una mala práctica, pero lo importante es saberlo, estar consciente de eso y saber que no está rompiendo la regla. ¿He tenido algún problema? No he tenido ningún problema. Siempre trabajo en sets bastante contenidos. Si son exteriores, pues las antenas dan una buena recepción, tengo buen rango. Y a pesar de que las antenas de los transmisores están aquí, cerquísima de las antenas receptoras, y el distribuidor de antena marca el overload, o sea, marca que está saturando la señal, y a pesar de que están en bandas de frecuencias separadas, los recibidores yo los uso, los recibidores de talento, los uso de 550 a 600, los envíos están en 630 a 640. A pesar de que están bastante separados, sigue siendo una mala práctica, no es recomendable. Hay una solución pronta, y es que Diri acaba de sacar filtros de banda, entonces puedo conseguir de 568 a 596, qué sé yo, para las antenas receptoras. Así filtro todo lo que está afuera y ya no me causaría el overload. Pero así como lo he usado, no me ha dado ningún problema. Pero estoy consciente que es una mala práctica, y eso es lo que, si uno quiere romper una regla, tiene que estar consciente de la regla, saberla, y luego si quiere la rompe. Y a mí me ha funcionado. Elegí también como envíos los G3 y no también los de Deity, porque no quería agregar más delay. Más que todo para el asistente, para el que está, el microfonista, el que está operando Boom, ya con 6.3 milisegundos, que es lo que tiene nativamente esta línea de inalámbricos, uno oye el desfase, ya uno oye el delay. Es incómodo trabajar así, pero son sacrificios. Es un rig bastante económico y bastante barato. Si le ponía envíos también de esta línea, sería agregarle otros 6 milisegundos y ya sería demasiado. Por eso elegí G3. Y también para economizar un poco, porque son usados, se consiguen bastante barato. A pesar de que estoy muy contento, hay que estar consciente de cuáles son los contras y los pros del equipo con el que uno está trabajando. Un contra es que todo está muy pegado adentro. O sea, para armarlo, ustedes vieron que es muy tedioso, todo está así. Eso significa que el troubleshooting, que si en set un cable me falla, resolverlo no lo voy a poder resolver en 2 minutos. Porque desarmar y buscar qué cable es y cambiarlo implica ir en orden quitando, y eso es una hora fácilmente. Entonces, ¿cuál es la salida ahí o la alternativa? Que todos los transmisores de esta línea también graban internamente en el pack, en el dispositivo en sí. Entonces eso es un backup. Si de momento para llegar al almuerzo, llegar al break, pongo a grabar internamente, o si no estoy usando todos los canales, pues uso algún otro canal, etcétera. Pero eso es una consideración importante a tener. Los dedos, las manos apenas entran, apenas caben. Otra consideración es que la grabadora, a pesar de ser tan pequeña, versátil, ligera, ergonómicamente no es la mejor.
es lenta para nombrar canales, o usas la aplicación del celular que es más rápido, pero hacerlo desde acá es más incómodo, es lento. El solo, para escuchar un canal en solo, aquí hay que ir uno por uno. Si estoy escuchando el solo del 1 y quiero ir al 6, tengo que pasar por el 1, por el 2, por el 3, por el 4, 5 y llegar al 6. Y si quiero pasar al 3, al 1 otra vez, al 2 y al 3, no hay directo, a no ser que esté usando la aplicación del celular. Para el volumen de audífonos también es incómodo porque está aquí adentro. Yo usualmente lo uso fijo. La grabadora no enciende directamente, no tiene auto on, si se puede decir así, como la serie de Sound Devices, la Mix Pre, que uno enciende el distribuidor de corriente y automáticamente enciende la grabadora. Esta no enciende el distribuidor de corriente, los recibidores sí se encienden solos, pero la grabadora no enciende. Tengo que abrirla y accesar y encenderla desde acá. La grabadora no trae backup de grabación, o sea, solo trae una tarjeta SD, solo ahí graba. No tiene una redundancia, pero se entiende puesto que es una grabadora de $700, $750 a hoy en día. Otra consideración es que al usar el molde, el troubleshooting es más lento, pero también los recibidores no tengo acceso a ellos, no tengo acceso a las pantallas, no tengo acceso a los settings. Usualmente yo los settings los trabajo fijos, o sea, el output está en 0 siempre, todos están en 0, todos los settings están fijos, usualmente no tengo que meterme a cambiar ninguna frecuencia ni nada. Si lo tengo que hacer, puedo usar la aplicación del celular, esa es la alternativa. Por lo demás, he usado este sistema así por un año, muy contento, muy versátil, siempre está listo, pequeño, robusto, me ha solucionado lo que he necesitado hasta este momento, es muy económico, para presupuestos de $500 o menos, que incluye equipo y honorarios, es perfecto en mi perspectiva, es ligero, es versátil, muy contento. Ese es el armado de esta bolsa, y en un próximo video voy a explicar cómo lo uso en configuración de carro.